En tiempos donde no se soporta la sana doctrina y donde la comezón de oír amontona maestros llenos de fábulas y desenfrenos que apartan al creyente de la verdad, Dios levanta una obra que lleva la verdad como la luz en medio de las tinieblas a los oídos de los creyentes para que despierten del sueño mundano. Iglesia de Dios Pentecostal, el Siloé, quitando la ceguera espiritual. Que el Señor les bendiga a cada uno, hermanos. Estamos gozosos en el Señor, hermanos. Qué presencia más divina la que Dios nos ha regalado. Amén. Voy a invitarlos a que leamos en el libro de Eclesiastés. Bendito Dios. Aleluya. La honra y la gloria es para nuestro Dios, hermanos. Venimos con todo el regocijo en nuestro corazón, hermanos, de llevar la bendita palabra del Señor. Eclesiastés en el capítulo 12, vamos a tomar el versículo 13 y el 14. Amén. Cuando lo tengamos, hermanos, decimos un amén. Gloria a Dios. Eclesiastés 12, versículo 13 y 14. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del nombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vamos a pedirle a nuestro pastor, ¿verdad?, que lleve en oración. Padre Todopoderoso, Señor. Eterno Dios del cielo y de la tierra, gracias Señor, te damos, Señor, por esta bendita oportunidad que tú nos prestas, Señor. En este momento, Padre eterno de la gloria, venimos presentándote, Señor amado, a nuestra hermana Flor, para que tú la bendigas, Señor, le uses, Padre, con poder, Dios mío, y unción, Señor amado, que cada palabra que salga de su boca venga directamente de tu corazón, Señor, y que haga la obra en nuestra vida, Señor, que inyecte, Dios mío, eterno de la gloria, ganas de servirte, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Trae palabra de sabiduría, de ciencia, Señor amado, a su corazón, Padre, para el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sea la gloria, Padre, en tus manos la ponemos, Señor eterno. Amén y amén. Aleluya. Podemos sentarnos, hermanos. Amén. Me regocijaba en esta palabra, hermanos, porque dice que el fin de todo discurso oído es este. Y ahí está, ¿verdad?, lo que Dios requiere de todo hombre, de toda mujer, de todo niño, de todo joven, temeroso de Dios. Amén. Dice que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahí está, hermanos, todo lo que conlleva, ¿verdad?, los libros de la Biblia, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. El fin de todo discurso es esto, hermanos: que seamos temerosos de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Hermanos, yo le doy gracias a Dios porque, como decía nuestro pastor, Él llegó a nuestras vidas a buscarnos. Qué bueno hubiera sido, hermanos, que la primera vez que Dios trataba con nuestra vida y nos mandaba esa palabra a nuestros oídos, hubiéramos hecho caso. Pero yo digo que en mi caso el Señor endureció mi corazón para que sufriera, hermanos. Porque cuando yo tenía una edad de juventud, ¿verdad?, porque ahora ya los años que tengo son muchos, llegaba palabra a mi oído y me hablaban de Dios y me decían, una vez me dijeron: usted es una buena persona, es una excelente persona, pero hay algo que usted no tiene. Y yo me molesté, recuerdo, y dije, ¿y qué es lo que yo no tengo? Entonces no soy esa excelente persona que usted piensa que yo soy. Y me dice, es que no tiene a Dios en su corazón. Hermanos, créame que no le di nada de importancia a esas palabras, porque el hombre o la mujer sin Dios en su corazón pesa menos que la nada, como la palabra de Dios dice, hermanos. Y yo no entendía el lenguaje de Dios en ese momento, hermanos, porque uno piensa que con solo ser buena persona basta. Y no es así, hermanos.
me hacía falta lo más importante en mi corazón. Me hacía falta el llamado de Dios que tocaban a la puerta, como dice. Si alguno, ¿verdad?, oye la voz, que abra la puerta, que abra su corazón al Señor. Pero yo no, hermanos, lo endurecí tanto, hermanos, que la vida me llegó por caminos de sufrimiento. Y a veces así queremos andar con las cargas, el hombre o la mujer. Dios nos está hablando y nos está diciendo, mira, vete para acá. Aquí yo te tengo este camino. Aquí te tengo donde vas a descansar. Venid a mí, ¿verdad? Los trabajados y cargados yo los haré descansar, dice la palabra de Dios. Pero nosotros no. Tiene que ser, ¿verdad?, aquella dureza del corazón. Yo, hermanos, anoche le daba vuelta a mi cabeza y decía, Señor, ¿cómo tú me quisiste llevar desde hace años, hace 34 años, hermanos? Que Dios estaba, mire, tocando mi oído y mi corazón. Pero yo, hermanos, no quería nada de Dios. Para mí los evangélicos, hermanos, y lo digo así, eran personas que veía que como que me caían mal, hermanos. Gloria a Dios. Y que el Señor reprenda esos pensamientos absurdos en la vida del hombre. Porque uno los mira de mal, los mira de lejos. Y en cierta manera hasta se burla del cristiano, hermanos. Cuando uno llega a los caminos, entonces se da cuenta que meterse con Dios, hermanos, es vivir en esa vida de abundancia y de gracia que la palabra de Dios le viene instruyendo y las profecías se cumplen en la vida de uno, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque a pesar de los 8 años que yo tengo en los caminos del Señor, hermanos, les puedo decir con seguridad, con certeza, que son los mejores 8 años de mi vida. Son los 8 años donde no he llorado lágrimas de tristeza. Sí las he llorado en la presencia de mi Dios. Porque en la presencia de Dios se llora, hermanos, pero de un gozo que solo el que lo sentimos y que lo hemos experimentado sabemos de qué hablamos, hermanos. Porque yo recién convertida al Señor, decían, el que no sienta gozo aquí en la iglesia está muerto. Y yo decía, pues quizás yo estoy muerta porque yo no sentía nada, hermanos, al principio, en la primera semana le estoy hablando yo. Pero cuando Dios le va tocando a uno y le va moviendo, hermanos, si es que es una llenura en el corazón de uno, hermanos, que no le hace falta nada porque Dios lo complementa todo en la vida de uno, hermanos. Si es que yo por eso le doy gracias a Dios, porque soy un testimonio de que Dios sí cambia a la mujer también, hermanos. No hay necesidad, hermanos, de que vengamos nosotros de hacer tantas cosas malas, con solo no tener el corazón arrepentido en los pies del Señor. Ya estamos cometiendo una gran falta porque no somos obedientes a la palabra de Dios como Él quiere, hermanos. Yo le doy gracias a mi Señor Todopoderoso que nos ha guardado, hermanos. Hoy sí sé que es tener una familia, vivir una vida en matrimonio donde uno puede llegar al hogar, hermano, porque Dios le quita a uno todo, hermanos. Dios le quita a ustedes dónde anda su esposo, por ahí anda, ni se acuerda uno, hermanos, porque sabemos que los que vivimos en Dios, el corazón de nosotros, estamos temerosos en todas las áreas, hermanos. Vivimos con una gran confianza en el Señor, hermanos, porque no le vamos a fallar a Dios haciendo cosas, hermanos, porque del hombre nos podemos esconder, pero usted sabe que hay del Todopoderoso nos ve a donde quiera que nosotros andemos. Dice que todo será descubierto, dice, ¿verdad? Por muy oscuro que parezca la cosa, todo saldrá a la luz. Así que hermanos, me siento muy agradecida con Dios, porque Él va cambiando la vida de uno, endereza los pasos de uno. Todo lo que a uno le parecía, hermano, que no podía llegar a la vida de uno, Dios lo lleva despacito y despacito, hermanos. Las vanidades para los que las mujeres vivíamos, hermanos, ahora hasta el dinero le abunda a la familia, hermanos. Hay quienes dicen no, yo no voy a una iglesia evangélica porque le hacen dar el diezmo. Le piden dinero, le piden esto y lo otro, hermanos. Yo lo que les quiero decir es que cuando uno tiene, porque Dios le multiplica a uno, hermanos. Cuando malgastábamos el dinero en otras cosas, hermanos, allí vivíamos bien felices, hermanos. Si teníamos 5 pares de aretes y estábamos pensando en comprar más, hermanos. Teníamos
ciertas cosas, hermanos, que tal vez ya no necesitábamos, pero la vanidad de la mujer también es grande, hermanos, si todo lo queremos. Ahora que vivimos en la gracia del Señor, sabemos que Dios nos viene proveyendo lo necesario, hermanos. Y lo que ya nos dé de más, pues a veces, hermanos, yo he llorado y le he dicho al Señor, gracias, Señor, porque esto ni te lo pedí y tú me lo estás dando. O sea, Dios le da hasta lo que uno ni le pide, hermanos. Porque Dios así es en su grandeza y en su misericordia. Pero como dice, un discurso es aquel que lleva un propósito, ¿verdad? De que usted le va a hacer entender y se va a dar a conocer con las personas. Y el discurso de Dios lo que quiere es decirle al hombre que venga a los pies arrepentidos. El discurso lo que quiere decirle la palabra de Dios es que Dios le va a proveer de su corazón aquel gran gozo que es lo más básico que un cristiano podemos sentir y tener, hermanos. Cuando usted vive agradecido con Dios, no necesita de cosas materiales ni de todo, hermanos, porque Dios viene restituyendo todas las necesidades de nosotros, hermanos. Así que ese discurso, ¿verdad? El propósito que Dios nos habla en las Sagradas Escrituras es la obediencia que debemos de tener nosotros a lo que Él nos manda. Sabemos que todos vivimos regidos bajo límites, ¿verdad? Y que aquí nos está diciendo a nosotros lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. La palabra de Dios la entendemos cuando Dios nos abre nuestros ojos al entendimiento. Porque cuando Él nos va diciendo y vamos leyendo y buscamos un versículo y otro capítulo y leemos otro libro y nos vamos deleitando en la presencia del Señor, Él solo es el que cambia. La palabra de Dios es la que cambia el corazón del hombre y de la mujer, hermanos. No es un pastor que le dice a usted lo que debe hacer. Es Dios el que va moldeando el corazón de cada uno de nosotros para llevar esa vida en agradecimiento a Dios, hermanos. Yo sé que todos los que estamos aquí, hermanos, el que oye, todos tenemos algo por qué darle gracias a Dios, hermanos, porque es una vida que vivimos de bendición. El que alguien le diga Dios te bendiga no es simplemente un saludo, hermanos. Dios te bendiga quiere decir que le estamos deseando que Dios guarde su vida en todo, en su camino, en el día, en la vida, en todo, hermanos. Un Dios te bendiga es algo grande, hermanos. Si nosotros vemos, hermanos, en el versículo 14 siempre de Eclesiastés 12 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Sabemos, hermanos, que hay personas que dicen, yo aquí me doy gusto, si no hay otra vida. Pero los que creemos en el Señor sabemos que nos falta la mejor vida. Amén. Donde nos vamos a ir a gozar con el Señor en la presencia de Dios. Amén. Donde vamos a ir a esas bodas del Cordero, hermanos. Y que nosotros sabemos que toda obra dice. Por eso le damos gracias, porque yo sé que los que estamos aquí, hermanos, estamos viviendo bajo la gracia de Dios y haciendo esas obras para tener ese galardón al final, hermanos. Porque aquí no vamos nosotros llevando la vida solo por vivirla, no, hermanos. Siempre hay un propósito, siempre hay rodillas que doblamos, hermanos, para pedirle a Dios que sea Él que nos vaya dando la sabiduría para guiarnos en el seguir diario de cada día, hermanos. Dice que toda obra, dice que sea buena o sea mala. Ahí está la diferencia, hermanos. Allí estará cuando el Señor nos va a decir, ¿verdad? Tus obras son bien hechas. Y aquí está tu recompensa, tu galardón, ¿verdad? En el cielo. Porque a eso es lo que nosotros nos miramos, ¿verdad? Es la ruta que tenemos trazada. Es la ruta, la dirección que seguimos, hermanos. Porque es lo que nosotros anhelamos en el corazón. Si leemos nosotros en el libro de Génesis, nos damos cuenta en Génesis 2:17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios, si nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras, vemos que desde el libro de Génesis, ahí Dios nos va poniendo, nos manda la obediencia, que sigamos la obediencia fiel en el camino de Él. Que no es que yo voy a hacer, no, yo Dios ahorita no me ve y yo hago y deshago. No, hermanos, el cristiano ya no estamos para estar buscando, ¿verdad? Una vida acomodada.
o una vida que diga, no, yo voy a la moda, ¿verdad? O a mi conveniencia, una vida a mi conveniencia. No, la vida en el Señor tiene que ser ordenada, amados hermanos. La vida en el Señor tenemos que ser fieles porque Dios es fiel con nosotros, hermanos. Dios debemos de vivir bajo ese criterio en nuestros corazones y decir, Señor, gracias por la vida que me das, gracias por mis hijos, los que tenemos hijos, gracias por toda mi familia, gracias por los amigos, aún hermanos, hasta por el enemigo debemos, ¿verdad? En aquellos tiempos uno no perdonaba porque no era capaz de perdonar, hermanos, y tal vez vivíamos con remordimientos y con rencores en nuestros corazones. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, hermanos, todo se convierte en gozo, hermanos. Allí no hay nada, ¿verdad, hermanos? Porque usted sabe que Dios nos limpia de todo mal. Como dice Él, que los pecados fueron llevados, ¿verdad? En la cruz. Si es que dice que allí nos da un consejo, la palabra en Génesis 2:17. Que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, dice. Pero usted sabe la gran consecuencia del pecado, hermanos, que desde este libro, ¿verdad? Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Porque desobedecieron al mandato que Dios les estaba dando, hermanos. Por eso es que el hombre debemos de vivir nosotros, ¿verdad? Leyendo y pendientes de lo que Dios nos habla cada día, hermanos. Un mensaje que venga de Dios siempre trae algo para la vida de uno, hermanos. Porque Dios siempre está insistiendo, hijo. Ahí va bien, hijo, no se salga del camino. Así como nosotros en nuestra casa les hemos dicho a nuestros hijos los límites a dónde puede ir y a dónde no puede ir, hermanos. Porque ese es el problema cuando no delimitamos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Aún hasta nuestros hijos pueden perecer, hermanos. No digamos nosotros en el camino del Señor. Si sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene, nosotros nos quedamos con lo que nos conviene hacer en el camino del Señor, hermanos. Así es que si miramos en Santiago, otro libro que nos habla, nos da el consejo y dice, Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Ahí está el problema. Yo me he encontrado, hermano, con personas que me han dicho, yo la Biblia me la he leído 5 veces. Y yo le digo, qué bueno, porque es bueno. Pero la palabra del Señor dice que no debemos de ser oidores olvidadizos, porque allí está el problema. A mí ¿de qué me sirve leer la Biblia, hermanos, cuando yo no voy a hacer caso a lo que dice el Señor? Él quiere que seamos hacedores de su palabra. Esa marca la diferencia, hermanos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Ahí dice, mira, hermanos, que en la perfecta ley de la libertad, porque dice que nosotros somos libres, ¿verdad? Dice, libre, tú me hiciste libre, porque el Señor nos dio esa libertad, hermanos, pero nos dio una libertad para vivir, ¿verdad? En lo derecho de Él. No nos ha dado un libertinaje, porque hay personas que creen que el libertinaje y libertad es lo mismo, y no, sabemos que eso está marcado una gran diferencia. La libertad del Señor es para que nosotros nos sintamos libres, no nos sintamos con esas cargas que nos oprimían nuestra vida, que sintamos esa libertad de poder decirle que hay un Dios que salva, que hay un Dios que está esperando a todos, ¿verdad? Los que no han llegado a sus pies. El Señor no ha cortado la mano, ¿verdad? Para el que quiera venir a los pies de Él, hermanos. Pero lastimosamente a veces, hermano, cuesta porque las personas no quieren dejar la vida, ¿verdad? Que tienen, hermanos. Pero porque Dios a veces endurece los corazones, tal vez como endureció el mío una vez, hermanos, que tanto a mí me decían que llegara a los pies de Cristo, y a mí esas cosas decía yo que me parecían como, ay, no, yo cómo voy a llegar, hermanos. Pero aquí estoy, ¿verdad? Dando ese testimonio, hermanos, de que Dios sí puede transformarnos, hermanos, para bien y darnos una vida de felicidad, una vida donde todos, hermanos, lo que nosotros hacemos nos parece andar con el corazón reflejado y en paz, hermanos. Porque es bonito cuando no llevamos nada en nuestra cara, hermanos, que nos andamos escondiendo de nada. No, hermanos, la presencia de Dios en el corazón debe de llevarnos a esa vida feliz, ¿verdad? A tener hogares cristianos, donde podamos también enseñarle a nuestros hijos, a nuestra familia,
el proceder que el Señor quiere, que nos demanda a cada uno de nosotros, hermanos. Dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, porque ahí está también el problema, hermanos, que también tenemos que buscar servirle a Dios, hermanos. A veces nosotros, ¿verdad?, creemos que con venir al culto y sentarnos, no, hermanos, tenemos que involucrarnos en la obra del Señor. Tenemos que involucrarnos, porque yo recuerdo la iglesia donde yo voy, ahí en El Salvador, hermanos, a veces al pastor le tocaba ir a hacerle limpieza, le tocaba hacer esto, y a veces los hermanos, tenemos que irnos también uniéndonos a ellos, ¿verdad? Para que la obra camine, hermanos, porque cuando nosotros también somos parte del trabajo de la iglesia, nos sentimos mejor, hermanos. Por eso siempre el Señor nos dice a nosotros, ¿verdad?, que las obras de nosotros deben estar apegadas a hacer aquello de corazón, hacer aquello con gran entusiasmo, hermanos, para el Señor. Si a veces en otras áreas nosotros servíamos e íbamos, hermanos, y perdíamos tal vez el tiempo, hermanos, en la obra de Dios nos debemos de deleitar, ¿verdad?, en las necesidades, y no decir, no, hermanos, Dios es fiel con nosotros, nos debemos a esa fidelidad de Dios, hermanos. Debemos de estar atentos a ver las necesidades para que nosotros también seamos partes, hermanos, de la obra del Señor. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. Si nos ponemos, usted ha leído todas las bienaventuranzas, hermanos. Todo lo que Dios dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Hermanos, nosotros nos podemos dar cuenta que las promesas de Dios son buenas, hermanos. Dios no nos está pagando mal, como dice, si Dios lo que está haciendo es bendiciendo la vida suya y bendiciendo mi vida, hermanos. Nosotros debemos de ser agradecidos con Dios. Vivamos en esa firmeza, vivamos en esa convicción de que Dios de nada nos puede separar del amor de Cristo, hermanos. Nosotros debemos de vivir apegados, hermanos, a ser buscadores de Dios cada día, hermanos. Aunque sea que vayamos corriendo a nuestros trabajos, porque yo sé, hermanos, que cuando a uno le agarra la tarde, a veces ni hay tiempo ni para orar, hermanos, pero a donde usted vaya, siempre vaya conectado con Dios, que su día empiece conectado con Dios, hermanos, y va a ver que serán días de bendición uno tras otro, hermanos, porque nosotros, eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros cada día nos dispongamos más. Yo le agradezco a Dios Todopoderoso que vine a conocer aquí esta obra, hermanos. Hemos sentido una presencia divina de Dios, hermanos. Yo terminé con mis lágrimas en mis ojos, en el clamor, hermanos. ¿Pero por qué? Porque venimos con ese sentimiento, con ese sentir en el Señor, hermanos. Venimos despojados de las cargas, de todo. Yo les digo que de verdad, cuando la presencia de Dios llega a nuestras vidas, no hay nada que nos robe ese gozo, hermanos. Porque dice que el gozo del Señor, ¿verdad? El mundo no me lo dio. El mundo no nos da nada bueno, hermanos. En el mundo solo vamos a sufrir y andar con esa maleta de cargas y de problemas, hermanos. Pero en el Señor, mire, venimos bien livianitos, aunque andemos gorditos, pero andamos livianitos de problemas, hermanos. Porque todo, hermanos, se los dejamos en las manos a Dios. Y no es que el cristiano no tengamos nosotros a veces, ¿verdad?, dificultades, como no, hermanos. Tenemos a veces dificultades, pueden ser económicas, de lo que sea, pero lo que tenemos es la convicción de que Dios está con nosotros. Y como dice su palabra, ¿verdad?, Jehová peleará por vosotros y vosotros, dice, estaréis tranquilos. Esa es la confianza del cristiano, hermanos. Aunque nosotros nos esté lloviendo, como decimos, y vienen los problemas y las dificultades, porque el enemigo tampoco, hermanos, ahí anda, ¿verdad?, como león rugiente, pero como nosotros con la certeza de que Dios está con nosotros, nos paramos firmes, hermanos. Y que Dios venga, ¿verdad?, bendiciendo cada vida de ustedes, la mía también, hermanos, y veamos nosotros que no dejemos que nada nos robe lo que hemos tenido, hermanos. Sigámonos esforzando cada día, hermanos, porque cuando venimos a un lugar y hay una sana doctrina y todo se siente, hermanos, se siente la presencia del Señor. Eso debe ser las iglesias, hermanos, que aunque seamos iglesias pequeñas, hermanos, pero que se sienta la presencia de Dios, hermanos, porque no está en un gran número, hermanos. El Señor dice que donde 2 o 3 se encuentren reunidos, ahí estoy yo, dice el Señor, aleluya.
Si vamos a Apocalipsis, hermanos, vimos que leímos un versículo, ¿verdad?, de Génesis, y ahora si vemos terminan, ¿verdad?, con los libros diciéndonos siempre el consejo de la palabra. Dice el Señor en Apocalipsis 22:12: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Quiere decir que si nosotros escudriñamos las Escrituras, desde el libro de Génesis, y viene ahí Éxodo y todos los libros, y nos van a venir insistiendo en que nosotros la confianza debe de estar en Dios, que el proceder del hombre debe estar enmarcado a la obediencia de Dios, hermanos. Entonces, si nosotros vivimos en obediencia, dígame usted, es como cuando su padre o su madre llegaba a casa y le decía: mira, hijo, no quiero que hagas tal cosa. Usted no la hacía. ¿Cómo se sentía usted cuando llegaba su papá o su mamá? Se sentía uno feliz. ¿Por qué? Porque le teníamos buenos resultados a nuestros padres. Yo cuando me decía: mira, Flor, hace tal cosa, y yo las trataba de quedar bien y lo hacía, entonces yo me sentía contenta porque tenía una buena respuesta para mis padres. Pero cuando hacía lo contrario, que me decían hacer tal cosa y no lo hacía, entonces yo me quería esconder, a ver, quizás hasta debajo de la cama, para que mi papá o mi mamá no me encontraran, porque así somos nosotros en la presencia de Dios cuando andamos. Pero cuando estamos nosotros, que todo está recto y limpio ante los ojos del Señor, que venga el Señor y nos vamos, hermanos. Que venga el Señor y volamos, ¿verdad? Al sonar esa trompeta, hermanos. Sé que las obras de cada uno de nosotros, hermanos, sean buenas obras. Que cada día nosotros nos gocemos en el Señor. Que cada día nosotros busquemos más de Dios cada día, hermanos. Que estos niños que van creciendo vean con nuestro testimonio de vida, hermanos. Porque a veces queremos nosotros predicar palabra, hermanos, pero tenemos que dar el testimonio de vida, hermanos. Eso cuenta. El testimonio de un cristiano cuenta. Nosotros somos cartas abiertas donde nosotros andamos, hermanos. Yo ando caminando y la gente anda viendo qué es lo que yo ando haciendo, hermanos, porque así somos y así es las personas. Así que si nosotros queremos dar, ¿verdad?, hacer una carta, ¿verdad?, leída para bien, que digan: vaya, ella, gracias a Dios, está en los caminos del Señor, pero hace esto, no se le ve hacer esto. Uno se siente bien, hermanos, y le damos gracias a Dios, porque también tenemos que dar un testimonio para nuestra familia. Le decimos a nuestros hijos: no haga tal cosa, pero a mí me ven haciéndola, y lo peor que los hijos, lo primero que los hijos los pueden decir: bueno, mamá, bueno, papá, usted me dice esto, pero mire, yo observo esto en usted. Si es que hermanos, con la ayuda de Dios es fácil. Sin Dios será muy difícil. Pero si buscamos de Dios cada día y llevamos esos problemas, esas dificultades que puedan ir aconteciendo en el camino, y se las vamos poniendo en las manos de Dios, porque hay que orar, hermanos. Mire, esas rodillas que le digo que me decían desde hace 34 años, hermanos, y me decía: imagínense cuántos años pasaron. Yo tuve que llorar lágrimas, un matrimonio destruido. Yo lloré lágrimas en todo sentido, hermano. Y me decían que buscara de Dios, pero como el corazón más duro, quizás Dios me lo ponía para que sufriera más. Sé que el que sufre, hermano, es porque quiere, porque en Dios hay gozo y en Dios hay una gran bendición, hermanos. Así que nosotros podemos, ¿verdad?, aquí en los caminos del Señor deleitarnos, hermanos. Ya todo lo que sea, hermanos, que nos sature el corazón y que nosotros sintamos que eso nos está, como dice, comiendo, despojemos de todo eso, hermanos. Despojemos de todo eso y vamos a ver la grandeza de Dios, hermanos. Porque con un corazón airado, con un corazón vanidoso, con un corazón con todo lo que, glotonerías que puedan haber en el corazón, malas, negativas, no vamos a ir a ninguna parte, hermanos. Si queremos gozar de ese cielo, de esa patria celestial, tenemos que cada día pedirle y decirle: Señor, aquí estoy yo dispuesta. Señor, otro día más que amanece. Gracias, Señor, por este otro nuevo día. Señor, que este día yo aprenda más de usted, Señor. Que a través de la alabanza usted me hable, porque mire, hermanos, si hay alabanzas que lo hacen llorar a uno, hermanos, porque ahí va cabalito la letra. Mire, yo a uno cuando ya llega viejo a los caminos del Señor le cuesta, hermanos. No crea, si por misericordia Dios nos concede el predicar la palabra, hermanos, porque le digo que uno viene de desconocer lo que es de la Biblia, nada, hermanos.
Pero cuando uno llega a los caminos del Señor y se enamora de la palabra de Dios, hermano, entonces es donde Dios lo va nutriendo, aunque humildemente empezamos, hermanos, pero Dios sabe que cada día vamos a ir buscando más para que Dios, ¿verdad?, nos use pues en la forma que Él lo desee, hermanos, porque uno solo lo que tiene que tener es la disposición para Dios, hermano, y que sabemos que estos tiempos son malos, pero con la presencia de Dios ni el COVID, yo no digo que no nos pueda dar o no les ha dado, no sé, hermanos, pero yo digo, Señor, si en sus manos estoy, y si usted lo va a permitir, pues yo solo le pido, Señor, que ahí esté fiel yo con usted, aunque aún en las enfermedades, hermanos, porque esto es serio, hermanos. Decían al principio que esta enfermedad a los mayores se iba a llevar solo a viejitos. No, hermanos, hemos visto que Dios no pone lo que el hombre dice. Dios pone conforme Él piensa y hace. Porque hemos visto gente joven, hermanos, pero Dios tenga misericordia, hermanos, y verdad nos cuide cada día. Y si nos ha dejado, que sea, hermanos, para vivir dándole agradecimiento a Él y disponernos en la vida de Él. Porque no crea, los que hemos perdido familias, sabemos que es duro. Perder un ser querido de uno no es fácil, hermano. Pero hay que llevar en la voluntad de Dios las cosas y decir, Padre, esa ha sido tu voluntad. No podemos renegar ni de la voluntad de Dios, porque cuando nosotros pensamos que Dios las cosas las hace para mal, Dios sabe de qué nos está librando a veces, hermanos. Dios sabe por qué hace las cosas y que su bendita decisión, su bendita voluntad, ¿verdad?, tenemos que aceptarla. Y qué bueno, hermanos, me ha dado mucho gusto verles y sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante todos los que estemos en los caminos del Señor, no decaigamos nunca. Yo les invito a que por muy difícil que sea la situación, busquemos siempre la confianza en Dios. Porque ni el amigo, ni el vecino, ni el padre, ni la madre, hay cosas que solo Dios es con uno. Solo Dios. Nosotros podemos tener un buen esposo, podemos tener ustedes una buena esposa, pero hay cosas que solo Dios le ayuda a uno en el corazón, hermanos. Así que Dios sea edificando las vidas de cada uno de nosotros, hermanos, y sigamos, porque el mensaje, lo que nos decía los versículos que hemos leído, es la obediencia a la palabra de Dios. Ese es el discurso de toda palabra, decía la palabra. Ese es el fin, el propósito, ¿verdad? Que nosotros entendamos que Dios lo que quiere es la obediencia de nosotros, así resumido. Que Dios lo que quiere es la obediencia de cada uno de nosotros. Que sí, ante todo, ¿verdad?, la obediencia de Dios, no le fallemos. Y hasta aquí, hermanos, el Señor me ha ayudado y vamos a orar. Padre, buen Dios todopoderoso, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel con nosotros, Señor, porque tu palabra, Señor, cada